Regresé del aeropuerto, porque había olvidado mi pasaporte en casa. Pero lo que escuché a través de la ventana, entre mi hija y mi yerno, cambió mi vida para siempre. Era imposible creer lo que mis propios oídos estaban escuchando. Había planeado este viaje durante meses. Todo estaba perfectamente organizado, pero un simple descuido me hizo volver en el momento exacto para descubrir la verdad más dolorosa de mi existencia. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras de mi propia casa, la casa que había construido con tanto amor y sacrificio durante décadas. Nunca imaginé que volvería así, con las manos temblorosas buscando entre mis papeles el documento que me permitiría escapar de mi rutina por unos días. El taxi me esperaba afuera con el motor en marcha, el conductor mirando impacientemente su reloj. Pero necesitaba encontrar ese maldito pasaporte, que estaba segura de que se encontraba en el cajón de mi escritorio. Subí corriendo, jadeando un poco, porque a mis 66 años ya no tengo la misma agilidad de antes. Pero la emoción del viaje me daba fuerzas. Era mi primera escapada en solitario en años, un viaje por los pueblos mágicos de Guanajuato, que había reservado después de meses de ahorrar cada peso. Mi difunto esposo, Ricardo, siempre me decía que merecía conocer el mundo, pero nunca tuvimos la oportunidad. Ahora, 3 años después de su partida, finalmente me había animado a cumplir ese sueño. Entré sigilosamente por la puerta trasera, tratando de no hacer ruido. Emilia y Javier estaban de visita, como todos los domingos, y no quería que supieran que había vuelto. Sabía que mi hija se preocuparía innecesariamente y tal vez incluso intentaría convencerme de que cancelara el viaje. Siempre ha sido sobreprotectora conmigo, especialmente desde que enviudé. Subí las escaleras de puntillas, dirigiéndome a mi habitación, donde guardaba el escritorio, con todos mis documentos importantes. El pasaporte tenía que estar allí, en el segundo cajón, junto con las pólizas de seguro y los papeles del banco. Todo estaba perfectamente organizado, tal como mis padres siempre me habían enseñado. Pero justo cuando llegué al segundo piso, sus voces llegaron claramente desde el salón. La ventana de mi dormitorio daba al jardín donde estaban sentados, tomando café en el juego de patio de hierro forjado que Ricardo había comprado para nuestro 20º aniversario. Al principio, pensé que era una conversación normal, del tipo que tienen todas las parejas jóvenes, sobre sus planes de futuro. Emilia hablaba con esa voz suave que siempre usa cuando está nerviosa, y Javier respondía con su tono calculado, que siempre me había causado un poco de desconfianza. Aunque nunca lo admití, ni siquiera a mí misma. Pero las palabras que siguieron hicieron que se me helara la sangre. Me quedé paralizada junto a la ventana, oculta detrás de las cortinas de encaje que yo misma había cosido hacía años. Mi respiración se volvió agitada y sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «No podemos esperar más, Emilia», decía Javier con una firmeza que nunca antes le había escuchado. «Tu madre está muy sana para su edad. Podría vivir fácilmente otros 10 o 15 años. No podemos seguir esperando tanto tiempo». Mi hija respondió con un profundo suspiro, como si llevara mucho tiempo cargando un gran peso. «Lo sé, Javier, pero me da miedo. Es mi madre, después de todo. Aunque últimamente siento que ya ni la reconozco». «Exactamente por eso», continuó él. «Está empezando a tomar decisiones por su cuenta, como este ridículo viaje. ¿Qué será lo siguiente? Quizás se case con algún viejo de su club de lectura. No podemos permitir que despilfarre nuestro futuro en caprichos de la vejez». Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. ¿Nuestro futuro?
caprichos de la vejez. ¿De qué estaban hablando exactamente? Mi mente se aceleró, tratando de procesar lo que estaba escuchando, pero una parte de mí se negaba a aceptar la realidad de palabras tan crueles. El abogado dice que si podemos demostrar que está perdiendo sus facultades mentales, podemos conseguir la tutela legal, continuó Javier. Y una vez que tengamos el control de sus finanzas, podremos tomar las decisiones que realmente importan. Esta casa vale una fortuna, y con sus ahorros podríamos comprar por fin el departamento que queremos en la Condesa. Emilia guardó silencio por un momento, que pareció una eternidad. Contuve la respiración, aferrándome a las cortinas, rezando internamente para que mi hija dijera que no, que eso estaba mal, que nunca le haría algo así a su propia madre. Pero sus siguientes palabras destruyeron mi mundo por completo. Tienes razón, cariño. Ya hablé con el doctor Álvarez. Está dispuesto a firmar los papeles que necesitamos. Dice que a su edad es fácil argumentar un deterioro cognitivo, especialmente si mostramos comportamientos erráticos como este viaje repentino. Apenas podía respirar. Me temblaban tanto las piernas que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Estos eran mis seres queridos, mi única hija, y el hombre que había elegido como su compañero de vida, planeando fríamente cómo arrebatarme todo lo que había construido durante décadas de trabajo honesto. El sonido del claxon del taxi interrumpió mis pensamientos. El conductor se estaba impacientando, probablemente pensando que había cambiado de opinión sobre el viaje, pero yo ya no pensaba en cruceros ni en pasaportes. Todo lo que podía pensar eran esas terribles palabras que acababa de escuchar, sobre una traición que nunca hubiera imaginado posible. Durante 50 años construí una vida que creía perfecta, tan ordenada como un reloj suizo. Cada mañana me despertaba a las 6 en punto. Preparaba el café en la misma taza de porcelana blanca que Ricardo me había regalado en nuestro primer aniversario, y comenzaba mi rutina diaria que nunca variaba. Era una mujer respetada en la colonia, conocida por mi puntualidad, mi jardín impecable y mi habilidad para organizar las mejores reuniones familiares. Mi casa era mi orgullo. Cada rincón reflejaba años de cuidado meticuloso. Las plantas del jardín crecían exuberantes, porque las regaba religiosamente todas las tardes a las 5. Los muebles brillaban, porque los pulía todos los martes y viernes. Los documentos importantes estaban archivados por fecha en el escritorio de caoba, que había pertenecido a mi padre. Ricardo y yo habíamos trabajado incansablemente para construir esta vida. Él, como contador, en una empresa textil durante 30 años, y yo, como maestra de primaria durante 25. Nunca tuvimos lujos extravagantes, pero nunca nos faltó de nada. Ahorramos cada peso, calculamos cada gasto y planeamos cada inversión, siempre pensando en el futuro de Emilia. Cuando nació nuestra hija, sentí que la vida por fin tenía un significado completo. Era una bebé preciosa y tranquila, que durmió toda la noche desde los 3 meses. La crié con la certeza de que sería una mujer de éxito y, sobre todo, una buena persona. Le enseñé valores, principios, la importancia del trabajo honesto y el respeto por los demás. Emilia fue una estudiante ejemplar durante toda su educación. Nunca me dio problemas serios. Siempre sacaba excelentes calificaciones. Participaba en las actividades escolares y tenía amigos de familias respetables. Cuando se graduó de la universidad con honores, Ricardo y yo lloramos de emoción durante la ceremonia. La recuerdo con su vestido verde menta ese día, radiante de felicidad, abrazándonos y diciéndonos que todo lo que había logrado era gracias a nuestro ejemplo y dedicación.
Prometió que algún día nos devolvería todo el esfuerzo que habíamos invertido en su educación. Nunca imaginé que esa devolución sería arrebatarme todo lo que poseía. Conoció a Javier cuando tenía 28 años, en una conferencia de su trabajo. Era contador como Ricardo, apuesto, educado y con un futuro prometedor. Al principio me gustó. Hablaba con respeto y ayudaba con las tareas cuando venía a cenar. Parecía genuinamente enamorado de mi hija. Ricardo lo aprobó de inmediato, diciendo que le recordaba a él mismo cuando era joven. Se casaron en una ceremonia pequeña pero elegante en nuestro jardín trasero. Yo me encargué de todos los detalles: las flores, la comida, la decoración. Emilia lucía radiante con su vestido de novia color marfil, y Javier no le quitaba los ojos de encima. Pensé que habían encontrado el amor verdadero, tal como Ricardo y yo décadas antes. Los primeros años de su matrimonio parecieron un cuento de hadas. Vivían en un modesto departamento cerca del centro, pero siempre estaban felices cuando nos visitaban los domingos. Emilia preparaba los postres que le había enseñado a hacer de niña, y Javier ayudaba a Ricardo con pequeñas reparaciones en la casa. Éramos una familia unida, o eso creía yo. Después de la muerte de Ricardo hace 3 años, sentí que el mundo se me venía encima. 43 años de matrimonio no se olvidan de la noche a la mañana. La casa se sentía enorme y vacía. Cada rincón me recordaba a él. Durante los primeros meses apenas podía funcionar. Lloraba constantemente y había perdido por completo el apetito. Emilia y Javier fueron mi apoyo en esos momentos difíciles. Venían todos los días. Me traían comida preparada y se quedaban para hacerme compañía en las noches más duras. Mi hija durmió conmigo las primeras semanas, abrazándome cuando las pesadillas me despertaban a medianoche. Javier se encargó de los trámites legales, los seguros, todo lo que yo no tenía fuerzas para gestionar. Poco a poco, recuperé las ganas de vivir. Empecé a cuidar mi jardín de nuevo. Retomé mis rutinas de limpieza y volví a cocinar. Emilia me sugirió que me uniera al club de lectura del barrio, que tomara clases de yoga, que hiciera actividades para conocer gente nueva. Al principio me resistí, pero finalmente seguí su consejo. La vida empezó a tener color de nuevo. Hice amigas en el club de lectura, mujeres de mi edad que también eran viudas y entendían exactamente por lo que estaba pasando. Empecé a disfrutar de los pequeños placeres: una taza de té por las tardes, una buena novela, las charlas con las vecinas sobre las flores del jardín. Incluso empecé a pensar en viajar. Ricardo siempre había querido conocer Europa, pero nunca tuvimos la oportunidad ni el dinero suficiente. Ahora, con la casa pagada y algunos ahorros acumulados, por fin podía permitirme cumplir el sueño que habíamos compartido durante tantos años. Cuando les conté a Emilia y a Javier mis planes de viaje, su reacción fue extraña. No mostraron la emoción que esperaba, sino más bien preocupación. Dijeron que era peligroso que una mujer de mi edad viajara sola, que podía enfermar lejos de casa, que era mejor esperar y que tal vez ellos podrían acompañarme en el futuro. Pero yo ya había tomado una decisión. Por primera vez en décadas, quería hacer algo solo para mí, sin pedir permiso, sin tener en cuenta la opinión de los demás. Me sentía libre, independiente, capaz de tomar mis propias decisiones. Ricardo se habría sentido orgulloso de verme tan decidida y valiente. Organicé todo meticulosamente: el pasaporte, las reservas, el seguro de viaje, la ropa adecuada. Incluso me compré una maleta nueva, de un rojo vibrante, porque me parecía alegre y optimista. Estaba tan emocionada como una niña esperando la Navidad.
Nunca sospeché que esa emoción, esa nueva independencia que me hacía sentir tan orgullosa, era precisamente lo que estaba alimentando los siniestros planes que acababa de escuchar desde mi propia ventana. El problema es que todavía está demasiado lúcida, continuó Javier, mientras yo permanecía oculta tras las cortinas, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba palabra por palabra. Pero el doctor Álvarez dice que eso no importa. Con unos cuantos testimonios de comportamiento errático y su edad, podemos conseguir que la declaren mentalmente incompetente sin muchos problemas. Emilia suspiró profundamente. ¿Y si se da cuenta de lo que estamos haciendo? Conoces a mi mamá, Javier. Es más lista de lo que parece. Durante años, ella manejó las finanzas de la casa cuando papá vivía. Nunca se equivocaba con los números. Exactamente por eso tenemos que actuar rápido, respondió él con una frialdad que me heló hasta los huesos. Cuanto más esperemos, más difícil será convencer a un juez. Pero si presentamos el caso correctamente, demostrando que está tomando decisiones impulsivas, como gastar dinero en viajes innecesarios, podemos argumentar un juicio deteriorado. Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas afiladas. Viajes innecesarios. Juicio deteriorado. ¿Cómo podían hablar de mí de esa manera? ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que había llevado en mis brazos, alimentado con mi leche, consolado durante cada pesadilla infantil, estar planeando destruir mi vida de una manera tan cruel? Ya hablé también con Susana, añadió Emilia, mencionando a mi mejor amiga del club de lectura. Le dije que estaba preocupada porque mamá había estado actuando de forma extraña últimamente, que a veces se confunde con las fechas, que repite las mismas historias, una y otra vez. Mi corazón se detuvo por completo. Susana era mi confidente, la persona con la que compartía mis alegrías y preocupaciones todos los martes con un café. Emilia había estado envenenando nuestra amistad con mentiras sobre mi salud mental. ¿Desde cuándo había estado tejiendo esta red de engaños a mis espaldas? Excelente, aprobó Javier. Necesitamos que parezca un patrón de comportamiento preocupante. ¿Qué más puedes conseguir? Bueno, también podríamos hablar con la señora García, la vecina de al lado. Siempre ha sido un poco chismosa. Si le digo que estoy preocupada por la salud mental de mamá, seguro que empezará a inventar cosas que ha notado. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo planeaban robar mis bienes, sino que estaban destruyendo sistemáticamente mi reputación, mi red de apoyo social, todo lo que me daba un sentido de pertenencia y dignidad en la comunidad donde había vivido durante décadas. Perfecto, dijo Javier. Y no te olvides de documentar cualquier cosa extraña que haga, si se levanta en mitad de la noche, si se olvida de pagar una factura, si se equivoca de nombre. Todo puede ser utilizado como prueba. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que durante meses, tal vez años, mi propia hija me había estado observando como un depredador observa a su presa, esperando cualquier desliz, cualquier momento normal de vulnerabilidad humana para usarlo en mi contra. ¿Y qué hay de la casa?, preguntó Emilia. Es lo más valioso que tiene. Una vez que tengamos la tutela, podemos venderla fácilmente. Diremos que es demasiado grande para ella, que necesita estar en un lugar más seguro y con cuidados especializados. Nadie cuestionará esa decisión, especialmente si ya ha sido declarada incompetente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero las limpié rápidamente. No podía dejar que me vieran llorar. No podía darles ni siquiera esa satisfacción. Esta casa era más que una propiedad.
Era el hogar donde había criado a mi hija, donde había amado a mi esposo, donde habían sucedido todos los momentos más importantes de mi vida. ¿Y qué hacemos con ella después de eso?, preguntó Emilia, con una voz tan casual que parecía que estaba hablando del tiempo. Hay varias opciones. Podríamos buscar una residencia de ancianos barata, de esas donde el gobierno subsidia parte del costo. Con su pensión y lo que quede después de vender la casa y pagar nuestras deudas, debería ser suficiente para mantenerla cómoda. Cómoda. Hablaban de encerrarme en un asilo como si fuera un mueble viejo que ya no necesitaban, pero que no querían tirar del todo. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar la magnitud de esta traición, la frialdad con la que estaban planeando el robo de toda mi vida. Aunque, pensándolo bien, continuó Javier, quizás una institución privada, pero más lejos, sería mejor. Así no tendremos que visitarla tan a menudo, y no podrá causar problemas con los vecinos o viejos conocidos. Emilia soltó una risa corta y amarga que nunca antes le había escuchado. Tienes razón. Cuanto más lejos, mejor. Así podremos vivir en paz sin preocuparnos de que alguien pueda creerle si intenta contar una versión diferente de la historia. El plan era perfecto, diabólicamente perfecto. Me aislarían de todo mi mundo conocido, de todas las personas que podrían ayudarme o creer mi versión de los hechos. Me convertirían en una anciana confundida y abandonada, en un lugar extraño, mientras ellos disfrutaban de todo lo que Ricardo y yo habíamos construido durante décadas de sacrificio. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Emilia, y en su voz detecté una impaciencia que me heló la sangre. La próxima semana, mientras esté de viaje, podemos empezar a mover algunas cosas. Revisaremos sus papeles, fotografiaremos los documentos importantes, quizás incluso nos llevemos algunas joyas y objetos de valor, sin que se note inmediatamente. Mi respiración se volvió entrecortada. No solo iban a robarme legalmente, sino que también iban a saquear mi casa mientras yo estaba fuera, confiando en ellos. Probablemente ya habían estado haciendo inventarios mentales durante sus visitas de los domingos, calculando el valor de cada objeto, cada recuerdo, cada reliquia familiar. Ten cuidado con las joyas de la abuela, advirtió Emilia. Mamá las conoce de memoria. Se daría cuenta si faltara alguna. No te preocupes, respondió Javier. Solo cogeremos algunas piezas menos llamativas al principio. Para cuando se dé cuenta, será demasiado tarde para que pueda hacer algo al respecto. El claxon del taxi volvió a sonar, esta vez más insistente. El conductor probablemente pensaba que había cambiado de opinión sobre el viaje, pero yo ya no podía pensar en cruceros ni en pasaportes. Mi mente estaba completamente centrada en esta revelación devastadora que había cambiado mi vida para siempre. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para planificar qué hacer. No podía enfrentarlos ahora. No estaba preparada. Necesitaba ser inteligente, estratégica. Pensaban que era una anciana ingenua y fácil de manipular, pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a Clara. Me quedé inmóvil detrás de las cortinas durante varios minutos, después de que terminaran de hablar, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mi mente se llenó de recuerdos que ahora cobraban un significado completamente diferente, como piezas de un rompecabezas siniestro que finalmente encajaban. ¿Cuántas veces Emilia había comentado casualmente sobre mi supuesta confusión con las fechas? ¿Cuántas veces Javier había insistido en revisar mis estados de cuenta bancarios para ayudarme?
cuántas veces habían intercambiado miradas cómplices que yo había interpretado como amor de pareja, cuando en realidad eran conspiraciones en mi contra. Recordé esa tarde de hacía 2 meses, cuando Emilia vino de visita y me encontró buscando mis gafas de leer. «Mamá, las llevas puestas», había dicho con una sonrisa extraña, pero yo recordaba claramente haberlas dejado en la mesita de noche. Ahora me preguntaba si las había movido deliberadamente para poder contar más tarde esa historia como prueba de mi deterioro mental. También recordé cuando Javier se había ofrecido tan amablemente a acompañarme al banco para simplificar mis trámites. Insistió en que sería más fácil si él tuviera acceso a mis cuentas para ayudar con los pagos mensuales. Yo había interpretado esa oferta como amor filial, pero ahora entendía que solo estaba sentando las bases para obtener el control total sobre mis finanzas. Las veces que Emilia había sugerido que debería considerar vender la casa, porque era demasiado grande para una sola persona. Las veces que había comentado lo caro que era mantener una propiedad tan grande. Las veces que había hablado de las ventajas de vivir en una comunidad de jubilados, donde tendría más compañía y cuidados profesionales. Cada conversación, cada sugerencia, cada gesto de supuesta preocupación había sido parte de un plan meticulosamente diseñado para convencerme de que renunciara voluntariamente a mi independencia. Y cuando eso no funcionó, decidieron arrebatármela por la fuerza legal. Me temblaban las manos al recordar la visita del doctor Álvarez la semana pasada. Se había presentado sin cita, diciendo que Emilia lo había llamado, preocupada por mi salud. Me hizo preguntas extrañas sobre mi memoria, sobre si me había sentido confundida últimamente, sobre si había experimentado algún episodio de desorientación. Yo había respondido honestamente que me sentía perfectamente bien, pero él seguía insistiendo, tomando notas en una pequeña libreta. Ahora entendía que esa visita no había sido una consulta médica, había sido una evaluación para respaldar su declaración de mi incompetencia mental. El doctor Álvarez, en quien había confiado durante años, estaba conspirando con mi propia familia para destruir mi vida. ¿Cuándo había comenzado esta conspiración? Había comenzado inmediatamente después de la muerte de Ricardo, cuando yo era más vulnerable y necesitaba su apoyo. ¿O había comenzado incluso antes, mientras mi esposo aún vivía, esperando pacientemente el momento adecuado para ejecutar su plan? La idea de que habían estado fingiendo amor y preocupación mientras planeaban mi destrucción me llenó de una rabia que nunca antes había sentido, pero junto con la rabia vino una tristeza profunda y devastadora. Mi propia hija, la niña que había llevado en mi vientre durante 9 meses, alimentado con mi cuerpo, educado con mis valores, me consideraba un obstáculo para su felicidad. ¿En qué había fallado como madre? ¿Qué había hecho mal para criar a una persona capaz de traicionarme tan cruelmente? Había sido demasiado generosa, demasiado permisiva, o quizás no lo suficientemente estricta al enseñarle sobre la gratitud y el respeto a sus padres. Ricardo siempre decía que Emilia era perfecta, que era la hija que cualquier padre soñaría tener. ¿Cómo habría reaccionado él a esta traición? ¿Se habría sentido tan responsable como yo ahora? ¿O habría visto las señales que yo había pasado por alto durante todos estos años? El sonido de sus voces interrumpió mis dolorosos pensamientos. Se estaban despidiendo, preparándose para irse. Oí el arrastrar de las sillas, los pasos en el patio, las últimas palabras de una conversación que había destruido mi mundo para siempre. «Recuerda, cariño», decía Javier, «no podemos cambiar de repente nuestra actitud hacia ella.
Tenemos que seguir siendo la hija y el yerno perfectos hasta que todo sea legal. Lo sé, respondió Emilia, aunque cada vez me cuesta más fingir afecto cuando la veo gastar dinero en cosas innecesarias como ese viaje. Pero tienes razón. Tenemos que mantener las apariencias hasta que lo tengamos todo bajo control. Fingir afecto. Esas palabras me golpearon más fuerte que todas las demás. Durante años había interpretado sus abrazos, sus besos en la mejilla, sus «te quiero, mamá», como expresiones genuinas de amor filial. Ahora descubría que todo había sido una elaborada actuación, una máscara para ocultar su desprecio y su codicia. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Sus pasos se alejaron por el sendero. El sonido del motor de su coche arrancó y se fue desvaneciendo en la distancia. Solo entonces me permití derrumbarme en la cama, con el cuerpo temblando por el shock de todo lo que había descubierto. El claxon del taxi seguía sonando afuera, cada vez más impaciente. Tendría que bajar y cancelar el viaje, inventar alguna excusa. No podía irme ahora, sabiendo lo que sabía. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar, para decidir cómo enfrentar esta devastadora traición. Pero mientras me dirigía hacia la ventana para hacerle una seña al conductor, una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si no cancelaba el viaje? ¿Y si usaba su plan de revisar mis cosas mientras yo estaba fuera para observarlos, sin que se dieran cuenta? ¿Y si fingía ser la anciana ingenua que ellos creían que era, mientras en realidad investigaba la verdadera profundidad de su traición? Habían subestimado gravemente a Clara. Pensaban que era una viuda vulnerable y fácil de manipular. Pero estaban a punto de descubrir que la mujer que había construido una vida con Ricardo, que había criado a una hija y administrado un hogar durante décadas, tenía recursos y una fuerza que ni siquiera podían imaginar. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que realmente significaba enfrentarse a una mujer que no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. Bajé las escaleras con pasos firmes y decididos, aunque mi corazón latía como un tambor de guerra. El taxista pareció aliviado cuando aparecí en la puerta principal con mi maleta roja y una sonrisa que, aunque forzada, debió parecer convincente. «Disculpe la demora», dije con la voz más tranquila que pude manejar. «Ya estoy lista para el aeropuerto». Durante todo el trayecto, mantuve una conversación casual con el conductor, comentando sobre el clima y mi emoción por el viaje, pero mi mente estaba acelerada, planeando cada movimiento. No podía dejar que Emilia y Javier sospecharan que había descubierto su plan. Mi única ventaja era que creían que me tenían completamente engañada. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, llamé a Susana desde un teléfono público. Necesitaba saber exactamente qué le había dicho Emilia sobre mi supuesto deterioro mental. «Susana, querida», comencé con naturalidad, «estoy en el aeropuerto a punto de salir, pero quería preguntarte algo. ¿Has notado algo extraño en mí últimamente?» Hubo una pausa incómoda antes de que Susana respondiera. «Bueno, Clara, la verdad es que Emilia vino a verme hace unas semanas. Estaba muy preocupada por ti. Dijo que habías estado un poco confundida con las cosas». Se me encogió el estómago, pero mantuve la voz serena. «¿Confundida cómo? Exactamente». Dijo que repetías las mismas historias varias veces, que a veces olvidabas dónde ponías las cosas, que habías tenido algunos episodios de desorientación. Le dije que no había notado nada inusual, pero insistió en que era muy sutil y que tal vez yo no me había dado cuenta. El veneno se estaba extendiendo exactamente como lo habían planeado. ¿Y qué más dijo?
También mencionó que estabas tomando decisiones impulsivas, como este viaje. Dijo que estaba preocupada, porque no era típico de ti hacer algo tan espontáneo, sin consultar a la familia. Cada palabra confirmaba la profundidad de su traición. Habían estado construyendo una narrativa cuidadosamente diseñada para hacer que mis decisiones independientes parecieran síntomas de demencia. Susana, quiero que sepas que me siento perfectamente bien. Si alguna vez notas algo genuinamente preocupante en mi comportamiento, por favor, dímelo directamente, ¿de acuerdo? Claro, querida, aunque debo admitir que Emilia parecía realmente angustiada. Tal vez deberías hablar con ella cuando vuelvas. Después de colgar, fui a la tienda de regalos del aeropuerto y compré una pequeña y discreta grabadora de audio. Si iban a usar mis palabras en mi contra, yo también podía jugar a ese juego. Durante el vuelo, elaboré mentalmente una estrategia detallada para los próximos días. El viaje fue una tortura emocional, rodeada de parejas felices y familias amorosas. No podía dejar de pensar en la traición que me esperaba en casa. Cada noche, sola en mi camarote, lloraba en silencio por la hija que creía tener, que en realidad nunca había existido. Pero también usé ese tiempo para fortalecer mi determinación. No me dejaría vencer tan fácilmente. Cuando regresé 5 días después, actué como si nada hubiera pasado. Les conté a Emilia y a Javier sobre el viaje con un entusiasmo fingido, mostrándoles fotos y regalos que había traído. Sonrieron e hicieron preguntas, pero pude ver la impaciencia en sus ojos, la ansiedad por saber si había notado algo diferente en la casa. Y, en efecto, varias cosas habían sido sutilmente movidas. Los documentos de mi escritorio estaban en un orden diferente. Faltaban algunas joyas menores de mi joyero. Incluso habían tomado fotos de ciertos muebles y cuadros, probablemente para calcular su valor de reventa. Pero fingí no darme cuenta de nada, actuando como la anciana despistada que creían que era. Durante las siguientes semanas, comencé mi propia investigación silenciosa. Primero, concerté una cita con mi abogado de confianza, Arturo, sin mencionar nada a Emilia. Le expliqué que quería revisar mi testamento y asegurarme de que todos mis documentos legales estuvieran en orden. ¿Hay algún problema específico que te preocupe?, preguntó Arturo, notando algo en mi tono. Digamos que he empezado a cuestionar algunas cosas sobre la gente en la que confiaba, respondí con cuidado. ¿Sería posible hacer algunos cambios sin que nadie más se entere por ahora? Arturo, que había sido amigo de Ricardo durante décadas, asintió con comprensión. Por supuesto, todo lo que discutamos aquí está protegido por el secreto profesional. También comencé a documentar en secreto cada interacción con Emilia y Javier, cada comentario sobre mi supuesta confusión, cada sugerencia sobre la venta de la casa, cada pregunta sobre mis finanzas, quedaba registrada en mi pequeño dispositivo. Pronto tendría suficientes pruebas de su patrón de manipulación. Pero la investigación más reveladora ocurrió cuando decidí seguir a Javier una tarde. Había notado que últimamente salía temprano del trabajo los miércoles, y mi instinto me decía que había algo más. Me puse un sombrero grande y gafas de sol, sintiéndome ridícula, pero decidida a descubrir la verdad. Lo seguí hasta un café al otro lado de la ciudad, donde se encontró con una mujer joven con 2 niños pequeños. Mi corazón se detuvo cuando lo vi abrazarla y besar a los niños como si fueran suyos. Esto no era una reunión de negocios, ni un encuentro casual con una amiga. Me senté en una mesa lejana, oculta detrás de un periódico, y observé durante 1 hora cómo Javier actuaba como un padre y esposo amoroso con esta familia secreta.
Los niños lo llamaban papá. La mujer le hablaba con la intimidad de una esposa de mucho tiempo. Cuando se despidieron, él le entregó un sobre que claramente contenía dinero. La última pieza del rompecabezas encajó. Javier no solo planeaba robarme para financiar su vida con Emilia, también mantenía a otra familia en secreto. Mi hija no solo era una víctima de sus manipulaciones, también era su cómplice involuntaria en un engaño mucho mayor. Esa noche, mientras fingía ver la televisión en la sala, Emilia y Javier hablaban en la cocina, pensando que no podía oírlos. Mi grabadora oculta capturó cada palabra mientras planeaban el siguiente paso en su estrategia para declararme incompetente. El doctor Álvarez dice que necesita más pruebas documentadas, decía Javier. Comportamiento errático, lapsos de memoria significativos, decisiones financieras cuestionables. Podríamos esconderle sus medicamentos para la presión, sugirió Emilia. Si se siente mareada o confundida, sería fácil convencer a cualquiera de que está perdiendo sus facultades. La crueldad de esa sugerencia me dejó sin aliento. Estaban dispuestos a arriesgar mi salud física para lograr sus objetivos. Ya no había ninguna duda de que estas personas eran capaces de cualquier cosa. Pero yo también me estaba preparando. La guerra había comenzado, y ellos no sabían que su oponente ya conocía todas sus cartas. La confrontación llegó un martes por la tarde, cuando Emilia vino sola para su visita semanal. Había estado evitando que vinieran juntos. Necesitaba separar las piezas de su alianza para debilitarlos. Preparé café en mi mejor juego de porcelana, como siempre hacía, pero esta vez cada gesto estaba calculado con precisión militar. «Mamá, he estado pensando mucho en tu bienestar», comenzó Emilia con esa voz dulce que ahora reconocía como completamente falsa. «Javier y yo creemos que podría ser una buena idea que hablaras con alguien sobre cómo te has sentido últimamente». Puse la taza de café frente a ella, con las manos perfectamente firmes. «¿Alguien como quién, cariño?» «Bueno, quizás un especialista. El doctor Álvarez conoce a algunos psicólogos muy buenos que trabajan con personas de tu edad. No es nada grave, solo para asegurarnos de que estás procesando bien lo de papá y todos los cambios». Ahí estaba, el comienzo del siguiente paso de su plan. Quería llevarme a un psicólogo que probablemente también estaba en su conspiración. Alguien que documentaría oficialmente mi supuesto deterioro mental. Decidí que era hora de empezar a revelar mis cartas. Pero gradualmente. «Emilia, ¿puedo preguntarte algo?» Me senté frente a ella, estudiando cada microexpresión en su rostro. «¿Crees que he estado actuando de forma extraña últimamente?» Ella evitó mi mirada directa. «No extraña, mamá, pero... bueno, he notado algunas cosas. Pequeños lapsus de memoria. Algunas decisiones que parecen un poco impulsivas». «¿Cómo qué decisiones exactamente?» «El viaje, por ejemplo. Nunca habías hecho algo así sin consultarnos primero. Y a veces repites las mismas historias o buscas cosas que están justo delante de ti». Cada palabra salía de su boca como si hubiera ensayado el discurso docenas de veces. Probablemente lo había hecho. «¿Sabes qué es curioso, Emilia? Susana me dijo que fuiste a hablar con ella sobre mis supuestos problemas de memoria. Por primera vez vi un destello de pánico en sus ojos. Solo estaba preocupada, mamá. Quería una segunda opinión de alguien que te conoce bien. ¿Y el doctor Álvarez? ¿Estabas tan preocupada que tuviste que llamarlo para que viniera sin que yo pidiera una consulta?» Estaba claramente nerviosa ahora. Sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba la taza de café. «Mamá, no entiendo por qué estás cuestionando todo esto. Solo queremos lo mejor para ti».
Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana, la misma ventana desde la que había escuchado la conversación que cambió mi vida. ¿Sabes qué más es curioso, mi querida hija? Encontré algo muy interesante en el banco ayer. Su rostro se puso visiblemente pálido. ¿En el banco? Sí. Resulta que alguien ha estado haciendo averiguaciones sobre mis cuentas, preguntando sobre los procedimientos para transferir fondos en caso de incapacidad mental. ¿No te parece extraño? Emilia se levantó bruscamente, derramando un poco de café sobre la mesa. Mamá, creo que estás malinterpretando las cosas. ¿De verdad? Me volví hacia ella con una sonrisa que sabía que era intimidante. Entonces quizás puedas explicarme por qué el collar de perlas de mi abuela desapareció de mi joyero, o por qué los documentos de mi escritorio han sido movidos constantemente, o por qué tienes copias de las llaves de mi casa que nunca te di. Cada acusación la golpeó como una bofetada. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido descubierta, cuando su máscara de hija preocupada finalmente se desmoronó. ¿Nos has estado espiando?, logró preguntar. Su voz ya no era dulce. No necesito espiar en mi propia casa, Emilia. Solo necesito prestar atención a lo que sucede bajo mi propio techo. Justo en ese momento, como si fuera convocado por telepatía, llegó Javier. Lo oí usar su llave para entrar, confirmando mis sospechas de que tenían libre acceso a mi casa cuando yo no estaba. Sus pasos se dirigieron directamente a la sala, donde nos encontró en medio de nuestra confrontación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, pero su tono no era de genuina confusión. Era el tono de alguien que sabía exactamente lo que estaba sucediendo y estaba evaluando cuánto daño se había hecho. Tu esposa me estaba explicando por qué cree que necesito ayuda psicológica, respondí con una calma que no sentía. Y yo le estaba contando mi visita al banco. Javier intercambió una mirada rápida con Emilia, una comunicación silenciosa que confirmó mis peores sospechas sobre su coordinación. Clara, creo que hay un malentendido. Oh, no hay ningún malentendido, Javier. De hecho, creo que finalmente entiendo todo perfectamente. Caminé hacia mi escritorio, abrí el cajón superior y saqué una carpeta que había estado preparando durante semanas. Por ejemplo, entiendo que has estado visitando a una mujer llamada María los miércoles por la tarde. Una mujer con 2 hijos que te llaman papá. El color desapareció por completo de su rostro. Emilia lo miró en estado de shock genuino, claramente sin saber nada de su familia secreta. ¿De qué está hablando? ¿No te lo ha contado tu maravilloso esposo, querida? Javier ha estado manteniendo otra familia durante al menos 3 años. Los niños tienen unos 5 y 7 años. ¿Cuánto tiempo lleváis casados vosotros? 6 años, susurró Emilia, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su matrimonio había sido una mentira desde el principio. Exactamente, lo que significa que Javier ya tenía esta otra familia cuando se casó contigo. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde sacaba el dinero para mantener 2 hogares, con el sueldo de contador que dice tener? Javier finalmente encontró su voz, pero ya no era la del yerno encantador que había fingido conocer. Esto no es asunto tuyo, vieja entrometida. Ah, ahí está la verdadera personalidad que has estado ocultando. Sonreí con satisfacción mientras su máscara finalmente caía. ¿Sabes qué más descubrí, Javier? No eres contador en la empresa donde dijiste que trabajabas. De hecho, esa empresa cerró hace 2 años. Emilia se derrumbó en el sofá, con el rostro entre las manos. ¿En qué más has estado mintiendo? Oh, querida, dije con una compasión que era completamente genuina por primera vez en semanas. Tú también eres una víctima de este hombre,
Pero desafortunadamente, eso no cambia el hecho de que elegiste traicionarme para beneficiarlo a él. La habitación se llenó de un silencio tenso y peligroso. Los tres sabíamos que no había vuelta atrás, que todas las cartas estaban sobre la mesa y que la guerra abierta finalmente había comenzado. Javier se levantó bruscamente. Tenía los puños apretados y una expresión en el rostro que nunca antes le había visto. No quedaba nada del yerno educado y encantador que había conocido durante años. ¿Sabes qué, vieja? Estoy harto de fingir que me importas. Deberías haberte callado la boca y dejar que las cosas siguieran su curso natural. Emilia levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Javier, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu madre es un obstáculo molesto, que debería haber aceptado su lugar hace mucho tiempo. Su voz tenía una crueldad que me heló la sangre. Las mujeres de su edad deberían estar agradecidas de que alguien las cuide, no jugando a ser detectives. Pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Los tres nos quedamos helados, como si nos hubieran pillado en el acto, lo cual, en cierto modo, era exactamente lo que había sucedido. ¿Esperas a alguien?, preguntó Emilia con voz temblorosa. Sonreí con la primera satisfacción genuina que había sentido en semanas. De hecho, sí. Disculpadme un momento. Cuando abrí la puerta, Arturo estaba en el umbral con una mujer joven con traje, que no reconocí de inmediato. Clara, parece que llegamos justo a tiempo. ¿Perfectamente a tiempo?, confirmé. Emilia, Javier, me gustaría presentaros a mi abogado, Arturo, a quien ya conocéis, y a la detective Morales, a quien he contratado durante las últimas semanas. El shock en sus rostros era evidente. Javier intentó recuperar la compostura, pero ya era demasiado tarde. No entiendo qué está pasando aquí. La detective Morales sacó una carpeta de su maletín. Señor Martín, durante las últimas 3 semanas hemos estado investigando sus actividades financieras y personales a petición de la señora Clara. Tenemos pruebas fotográficas de sus encuentros con María Méndez y sus hijos, registros de transferencias bancarias a su cuenta y documentación completa de su empleo fraudulento. Emilia se levantó lentamente, como en un trance. Mamá, ¿desde cuándo sabes todo esto? Desde el día que supuestamente me fui de viaje, cuando volví por mi pasaporte y os oí planear cómo robarme toda mi vida. ¿Pero te fuiste de viaje?, protestó débilmente. Sí, lo hice, pero no sin antes instalar cámaras de seguridad ocultas por toda la casa y contratar a profesionales para que documentaran cada uno de vuestros movimientos mientras yo estaba fuera. Arturo abrió su propia carpeta. Tenemos grabaciones de video de ambos, revisando los documentos privados de Clara, fotografiando sus pertenencias y sustrayendo joyas y objetos de valor. También tenemos las grabaciones de audio de sus conversaciones sobre los planes para declararla mentalmente incompetente. Javier finalmente perdió la compostura por completo. Esto es ridículo. Emilia es su hija. Tiene derecho a preocuparse por el bienestar de su madre. ¿Preocuparse?, sonrió fríamente la detective Morales. ¿Es así como llama a conspirar para cometer fraude, robo y secuestro? Porque eso es exactamente lo que hemos documentado. ¿Secuestro?, preguntó Emilia con voz quebrada. Sí, querida, respondí con genuina tristeza. Planear que me internen involuntariamente en una institución mental basándose en pruebas fabricadas constituye secuestro según la ley. En ese momento, como si la situación no pudiera ser más dramática, alguien más llamó a la puerta. Esta vez fue Arturo quien fue a abrir.
volviendo con una mujer que reconocí de inmediato por mis fotos de vigilancia. Era María, la otra familia secreta de Javier. «Disculpen la interrupción», dijo María, con la voz firme pero nerviosa. «Soy María Méndez y necesito hablar con Javier inmediatamente». Javier se puso de un tono verdoso. «María, ¿qué haces aquí?» «Vine porque finalmente me enteré de toda la verdad sobre ti, Javier, y también porque esta señora», señaló a la detective Morales, «vino y me hizo preguntas que me abrieron los ojos por completo». Emilia miraba de un lado a otro entre Javier y María, como si estuviera viendo una película surrealista. Le preguntó a María: «¿Cuánto tiempo llevas casada con él?» «¿Casada?», se rió amargamente María. «Me dijo que estaba divorciado, que su exesposa se lo había quitado todo en el acuerdo y que por eso no podíamos casarnos oficialmente hasta que su situación financiera mejorara». Se volvió hacia Emilia. «¿Y tú quién eres?» «Soy su esposa», susurró Emilia. «¿Su esposa legal?» El silencio que siguió fue ensordecedor. María se apoyó en la pared como si la hubieran golpeado físicamente. «¿Su esposa? Pero llevamos 4 años juntos. Mis hijos creen que es su padre». «Emilia y Javier llevan 6 años casados», le informé suavemente. «Lo que significa que ambas habéis sido víctimas de las mentiras de este hombre todo este tiempo». La detective Morales aprovechó el momento para continuar con su informe. «Nuestra investigación revela que Javier ha estado utilizando el dinero que obtenía de Emilia y las pequeñas cantidades que le robaba a Clara para mantener su doble vida. Pero eso no era suficiente para sus necesidades, por lo que desarrolló este plan para acceder a todo el patrimonio de Clara». María se volvió hacia Javier con una furia palpable. «¿Me estás diciendo que todo este tiempo has estado robando a una anciana para darnos dinero a mí y a mis hijos?» «No es robo», protestó desesperadamente Javier. «Era solo una reasignación temporal de recursos». «¿Reasignación temporal?», se rió sin humor Arturo. «Planear fraudulentamente que alguien sea declarado mentalmente incompetente para robar sus bienes no es una reasignación temporal. Es un delito federal». En ese momento vi algo que no esperaba. Emilia se levantó lentamente y caminó hacia Javier. Por un segundo pensé que iba a defenderlo, a apoyarlo a pesar de todo lo que se había revelado. En cambio, le dio una bofetada en la cara, un sonido que resonó en toda la habitación. «Eres un mentiroso, un ladrón y un manipulador», gritó, con una voz que no le había oído desde que era una niña pequeña haciendo berrinches. «Me hiciste cómplice de traicionar a mi propia madre por un dinero que ni siquiera era para nosotros, sino para mantener a tu otra familia». Javier se tocó la mejilla en estado de shock genuino. «Emilia, ¿puedo explicar todo esto?» «No hay nada que explicar», interrumpió María. «Tus mentiras han arruinado la vida de demasiadas personas. Mis hijos van a crecer preguntándose por qué su padre desapareció de sus vidas». La detective Morales cerró su carpeta con satisfacción profesional. «Señor Martín, tengo aquí una orden de arresto por fraude, intento de robo y conspiración. También tengo órdenes de congelar todas sus cuentas bancarias, mientras se investiga el origen de los fondos. La llegada de los agentes de policía transformó mi sala de estar en una escena de una película de crímenes. Javier fue esposado mientras protestaba por su inocencia, con una desesperación que era casi patética de ver. Sus gritos sobre malentendidos y conspiraciones en su contra resonaron por la casa mientras se lo llevaban al coche patrulla. Emilia se había derrumbado por completo en el sofá, llorando de una manera que no la había visto desde que era una niña pequeña. María
Estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma, mientras observaba cómo se llevaban al hombre que había destruido su vida y la de sus hijos. La detective Morales continuó documentando meticulosamente todo, preparando el caso que aseguraría que Javier pagara por cada uno de sus crímenes. Arturo se me acercó con una expresión de admiración mezclada con preocupación. Clara, debo admitir que has manejado esto de manera brillante, pero ¿cómo te sientes ahora que todo ha salido a la luz? Era una pregunta compleja. Por un lado, sentía una profunda satisfacción al ver que finalmente se hacía justicia. Javier había manipulado y herido a demasiadas personas y merecía enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero por otro lado, mirando a mi hija destrozada y a la traumatizada María, no pude evitar sentir una tristeza abrumadora por todo el daño que se había causado. Me siento aliviada de que la verdad haya salido a la luz, respondí honestamente, pero también devastada por todo lo que se ha perdido en el proceso. La detective Morales guardó sus documentos y se acercó. Señora Clara, quiero que sepa que su valentía para investigar y enfrentar esta situación probablemente no solo salvó sus bienes, sino que también evitó que Javier victimizara a otras personas. Nuestra investigación reveló que había estado explorando esquemas similares con otras viudas de la comunidad. Esa información me impactó profundamente. No había sido la única en su lista de posibles víctimas. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad podrían haber sufrido lo que yo estuve a punto de sufrir si no hubiera descubierto sus planes a tiempo? María finalmente habló, con la voz rota pero decidida. Señora Clara, quiero disculparme por todo lo que ha pasado. No sabía nada de usted ni de los planes de Javier. Si hubiera sabido que el dinero que nos daba provenía de actividades criminales, nunca lo habría aceptado. Fui hacia ella y le toqué suavemente el brazo. Querida, tú también eres una víctima de este hombre. No tienes nada de qué disculparte. Ambas hemos sido engañadas por alguien que era un experto en la manipulación. ¿Qué va a pasar con mis hijos?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Quieren a Javier como a un padre. ¿Cómo les explico que todo fue una mentira? Era una pregunta desgarradora sin respuestas fáciles. Los niños son resilientes, dije, aunque sabía que sonaba inadecuado. Con amor y apoyo pueden superar esto, y quizás ahora tengan la oportunidad de conocer a su verdadero padre sin que las mentiras de Javier se interpongan. Arturo intervino con información práctica. María, como parte de la investigación, podremos rastrear los fondos que Javier te proporcionó. Si ese dinero provenía de actividades criminales, el Estado podría ofrecer alguna forma de compensación o ayuda durante la transición. Emilia finalmente levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Mamá, no sé cómo pedirte perdón por lo que he hecho. No hay palabras para expresar lo arrepentida que estoy. Me senté a su lado, sintiendo el peso de todos los años que habíamos perdido por las manipulaciones de Javier. Emilia, necesito entender algo. ¿Alguna vez creíste de verdad que estaba perdiendo mis facultades mentales? ¿O siempre supiste que estabas mintiendo? Se cubrió la cara con las manos. Al principio, Javier me convenció de que realmente estabas mostrando signos de confusión. Dijo que era normal que yo no los notara, porque te veía muy a menudo, pero que él podía verlo de manera más objetiva. Poco a poco, empecé a buscar pruebas de lo que él decía, y cuando no las encontraba, me convencía de que las había pasado por alto o las había malinterpretado. Era una técnica de manipulación psicológica sofisticada. Javier había lavado el cerebro gradualmente a mi hija,
haciéndola dudar de su propia percepción y juicio. ¿Y cuándo te diste cuenta de que no era verdad? Creo que en el fondo siempre supe que algo andaba mal, pero Javier era tan convincente, tan seguro de sí mismo. Y, sinceramente, la idea de tener acceso a tu patrimonio era tentadora. Estamos endeudados hasta el cuello, mamá. Javier me dijo que era la única forma de salvar nuestro futuro. La detective Morales tomó notas cuidadosamente. Ese es el patrón exacto que vemos en los casos de manipulación financiera. El perpetrador identifica vulnerabilidades financieras y emocionales y luego las explota sistemáticamente. Arturo abrió una nueva carpeta. Clara, hay algo más que debemos discutir. Durante nuestra investigación, descubrimos que Javier había comenzado a falsificar tu firma en algunos documentos bancarios. Afortunadamente, lo detuvimos antes de que pudiera hacer transferencias significativas. Pero debemos asegurarnos de que todas tus cuentas estén seguras. La revelación de que había estado falsificando mi firma me golpeó como otra bofetada. ¿Qué tipo de documentos? Formularios de cambio de beneficiario, solicitudes de tarjetas de crédito adicionales, algunas consultas sobre préstamos contra el valor de tu casa. Estaba preparando múltiples vías para acceder a tus fondos una vez que tuviera el control legal. María negó con la cabeza con incredulidad. ¿Cómo pude ser tan ciega? Todas las señales estaban ahí, pero quise creer sus mentiras, porque la alternativa era enfrentar que estaba criando a mis hijos sola. No te culpes, le dije con firmeza. Javier era un depredador experimentado. Sabía exactamente cómo manipular nuestras esperanzas y miedos. La detective Morales cerró su cuaderno. Con todas las pruebas que hemos reunido, Javier se enfrentará a múltiples cargos: fraude bancario, falsificación, intento de secuestro y posiblemente más a medida que avance la investigación. Estamos hablando de una sentencia de prisión significativa. A medida que los agentes terminaban de procesar la escena, me di cuenta de que, aunque había ganado esta batalla, las cicatrices emocionales tardarían mucho en sanar. Mi relación con Emilia estaba dañada, quizás irreparablemente. María y sus hijos tendrían que reconstruir sus vidas desde cero, y yo tendría que aprender a confiar de nuevo después de esta devastadora traición. Pero por primera vez en meses, me sentí de nuevo en control de mi propia vida. 6 meses después, estaba sentada en mi café favorito con Susana, observando cómo la vida había dado giros que nunca hubiera imaginado. El juicio de Javier había terminado la semana anterior, con una sentencia de 12 años de prisión por múltiples cargos de fraude y falsificación. Se había hecho justicia, pero las heridas emocionales seguían sanando lentamente. Susana removió su café con una expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta situación, Clara? La forma en que lo manejaste todo. Nunca te vi venir. Me reí suavemente, la primera risa genuina que había tenido en mucho tiempo. Yo tampoco me vi venir, para ser honesta. No creo que supiera de lo que era capaz hasta que me vi obligada a descubrirlo. Mi relación con Emilia había sido el aspecto más complejo de toda esta experiencia. Durante los primeros meses después del arresto de Javier, apenas nos habíamos hablado. Ella estaba lidiando con el divorcio, la bancarrota personal y la terapia psicológica para procesar años de manipulación emocional. Yo necesitaba espacio para sanar de la traición y decidir si era posible reconstruir nuestra relación madre-hija. ¿Has sabido de Emilia últimamente?, preguntó Susana, como si me hubiera leído la mente. Hablamos por teléfono la semana pasada, respondí con cuidado.
está viviendo en un pequeño departamento en el centro, trabajando en doble turno para pagar sus deudas. La terapia parece estar ayudándola a entender cómo Javier manipuló su percepción de la realidad durante tanto tiempo. Era extraño hablar de mi propia hija como si fuera una conocida lejana, pero esa era la realidad actual de nuestra relación. El perdón era un proceso gradual, y aunque había comenzado a perdonarla intelectualmente, mi corazón aún necesitaba tiempo para sanar por completo. ¿Y qué hay de María y sus hijos? Esa es una historia más esperanzadora. María resultó ser una mujer increíblemente fuerte. Logró localizar al padre biológico de sus hijos, que los había estado buscando durante años. Javier le había dicho que ella había muerto en un accidente, mientras que a ella le dijo que él los había abandonado. Susana negó con la cabeza con disgusto. Ese hombre era verdaderamente malvado. Lo era. Pero lo increíble es que María y yo hemos desarrollado una amistad genuina. Nos reunimos para almorzar una vez al mes, y sus hijos me llaman abuela Clara. Es extraño cómo algo tan destructivo puede terminar creando conexiones inesperadas. La ironía no se me escapaba. Había ganado una especie de familia sustituta a través de la traición de la biológica. Los hijos de María, de 5 y 7 años, habían aceptado mi presencia en sus vidas con la naturalidad de los niños. Para ellos, yo era solo otra adulta cariñosa que había aparecido en su mundo, no un símbolo de las mentiras de su falso padre. ¿Y tus planes de viaje?, preguntó Susana con una sonrisa cómplice. ¿Sigues pensando en explorar el mundo? De hecho, tengo reservas para un tour por España el próximo mes, dije, sintiéndome orgullosa. Y María se va a quedar en mi casa para cuidarla mientras estoy fuera. Es curioso cómo la vida te da exactamente lo que necesitas cuando menos te lo esperas. Habíamos decidido que Susana también se quedaría algunas noches, convirtiendo mi ausencia en una especie de reunión de amigas prolongada. La idea de tener mujeres de confianza cuidando mi hogar me daba una paz que no había sentido en años. ¿No tienes miedo de viajar sola a tu edad?, preguntó Susana, repitiendo la misma pregunta que Emilia y Javier habían usado para manipularme. Tengo 66, no 96, respondí con firmeza. Y después de todo lo que he enfrentado este año, ¿qué podría ser más aterrador que descubrir que tu propia hija planeaba robarte toda tu vida? Habíamos decidido mantener los detalles más sórdidos del caso fuera del ojo público para proteger a los hijos de María. Pero la comunidad sabía lo suficiente como para que mi reputación hubiera cambiado por completo. Ya no me veían como la viuda vulnerable que necesitaba protección, sino como la mujer astuta que había desenmascarado a un criminal sofisticado. ¿Sabes cuál es la parte más liberadora de todo esto?, dije. Por primera vez en décadas, estoy tomando decisiones basadas únicamente en lo que yo quiero, no en lo que otros esperan de mí o en cómo mis decisiones les afectarán. Susana asintió con comprensión. Es como si hubieras redescubierto partes de ti misma que habías olvidado que existían. Exactamente. Durante años fui esposa, madre, suegra, vecina, siempre definida por mis relaciones con los demás. Ahora estoy redescubriendo quién es Clara como individuo independiente. Es emocionante y aterrador al mismo tiempo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestros pensamientos. Era Arturo con noticias sobre la liquidación final de los bienes de Javier. Clara, tengo buenas noticias. Logramos recuperar casi todo el dinero que te robó, más los intereses. También pudimos asegurar un fondo de compensación para María y sus hijos. Después de colgar,
Me di cuenta de que este capítulo de mi vida finalmente se estaba cerrando. Todos los cabos sueltos se estaban atando. Todas las cuentas se estaban saldando. Era hora de mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Susana, mientras caminábamos de regreso a nuestros coches. Me detuve y pensé cuidadosamente en su pregunta. ¿Arrepentimientos? No de cómo manejé la situación una vez que supe la verdad, pero sí me arrepiento de no haber confiado más en mis instintos durante todos esos años. Hubo señales, pequeñas cosas que me molestaban de Javier, pero las ignoré porque quería que Emilia fuera feliz. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la calle, mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Creo que el mayor regalo que me ha dado esta terrible experiencia es la confirmación de que soy más fuerte y más capaz de lo que nunca creí. Durante años me vi a mí misma como alguien que necesitaba protección y cuidado, pero resulta que soy perfectamente capaz de protegerme y cuidarme a mí misma. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa, pero ya no solitaria, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el mismo rostro de 66 años, pero sus ojos tenían una fuerza y una determinación que no estaban allí antes. Mañana comenzaría a empacar para España. La semana siguiente tenía una cita para aprender a usar una computadora. El mes que viene, María y yo habíamos planeado tomar clases de baile juntas. Mi vida estaba llena de posibilidades nuevas y emocionantes. Me acosté esa noche con una profunda sensación de paz que no había sentido en años. Estaba sola en mi casa, pero por primera vez en mucho tiempo, esa soledad se sentía como libertad en lugar de abandono. Había sobrevivido a la traición más profunda imaginable y había salido al otro lado más fuerte y más sabia. Estoy sola, pensé, mientras me quedaba dormida, pero por primera vez estoy en paz.